HeyCast. Contenidos en cáncer de mama para profesionales sanitarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Soy Javier Gandarrevilla, periodista especializado en salud, y vamos a repasar los aspectos más destacados en enfermedad metastásica que se acaban de presentar en ESMO, celebrado recientemente en Madrid. En este episodio de HeyCast contamos con la doctora Agostina Estradella, del ICO, del Institut Català d'Oncologia. Muchas gracias por acudir, doctora. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hacer este podcast. Comenzamos hablando de los ADCs que están cambiando el panorama. Por ejemplo, el estudio Tropion fase 3 demostró que datopotamab deruxtecan mejoraba la supervivencia libre de progresión, mejorando la quimioterapia en pacientes HER positivo o HER2 negativo. ¿Cómo valora estos datos? Sí, realmente, fue en la sesión presidencial que se presentaron estos datos del estudio Tropion-Breast-01. En este estudio se incluían pacientes con enfermedad luminal que ya habían progresado a una línea hormonal, pueden haber recibido inhibidores de ciclina y a una o dos líneas de quimioterapia. Es un escenario que al día de hoy no tenemos una respuesta de realmente qué tratamiento hacer. Las pacientes eran incluidas y aleatorizadas uno a uno a recibir datopotamab deruxtecan versus el tratamiento de elección, y con una mediana de seguimiento de 10,8 meses se vio un aumento significativo en la supervivencia libre de progresión a favor del dato de 6,4 versus 4,9 meses con una hazard ratio de 0,63. Realmente, si bien los datos de supervivencia global son inmaduros, son prometedores y seguramente dependerán de estos resultados de supervivencia global la posibilidad de poder dar, ¿no?, un tratamiento en esta situación que a día de hoy no tenemos ningún tratamiento que claramente sea beneficioso. Además, los resultados de tolerancia demostraron que el datopotamab deruxtecan fue mejor tolerado que la rama de quimioterapia, principalmente respecto a la toxicidad hematológica. Si bien el datopotamab lo que presentaron los pacientes fue principalmente náuseas, presentaron mucositis y también a nivel ojo seco, de ojo seco. También se han actualizado los datos de DESTINY-Breast04 con trastuzumab deruxtecan. ¿Qué destaca de este trabajo? Realmente también es un estudio muy, muy importante para nosotros. Este estudio, el DESTINY-04, incluyó pacientes con enfermedad HER2-low que habían también progresado hormonoterapia y a una o dos líneas de quimioterapia. Es un estudio que ya sabíamos que era positivo, que el año pasado se presentaron los resultados y es un estudio positivo tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y en ESMO se presentaron la actualización con una mediana de seguimiento de 32 meses, evidenciándose que se mantenía este beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. En supervivencia libre de progresión ha doblado la supervivencia libre de progresión de una mediana de 8,8 meses versus 4,2 meses para el conjunto de las pacientes, fue una hazard ratio de 0,36, y este beneficio fue tanto en pacientes con enfermedad luminal como enfermedad triple negativa. Realmente estos resultados son muy robustos y a nivel de enfermedad de supervivencia global, también se mostró este beneficio de 22,9 meses versus 16,8 meses para la rama control con una hazard ratio de 0,69. Fue más beneficiado el grupo de pacientes con luminales, pero también en el grupo de pacientes con triple negativo también se evidenció un beneficio a favor del deruxtecan. Lo bueno también es que con una mediana de seguimiento más larga no se han visto nuevas toxicidades o empeoramiento de las toxicidades presentadas. Un análisis agrupado de datos de DESTINY indica la actividad intracraneal de trastuzumab deruxtecan en pacientes HER2 positivo. ¿Cuál es la situación? Realmente, en este escenario hoy en día tenemos también otro estudio que ha demostrado datos muy robustos, beneficio para la combinación de trastuzumab, capecitabina y tucatinib. Pero en ESMO se han presentado los resultados de un pool análisis de más de 180 pacientes que habían sido incluidas, era enfermedad HER2 positivo, que habían sido incluidas con enfermedad cerebral. Eran pacientes en DESTINY-Breast 1, 2 y 3. En el DESTINY-Breast 2 y 3, en un principio se permitían pacientes con enfermedad no tratada, pero luego una adenda, todas tenían que ser tratadas, por lo cual más del 70% de las pacientes incluidas en este pool análisis tenían enfermedad cerebral tratada previamente.
Realmente la tasa de respuesta fue muy buena, fue en torno a un 45%, tanto para las pacientes con enfermedad tratada como no tratada. Y otro objetivo del estudio era la tasa de duración de estas respuestas, que fue de 12 meses para la enfermedad no tratada, pero lo que fue muy llamativo es que en las pacientes con enfermedad no tratada, esa mediana de duración fue de 17,5 meses. Estas dos mediciones, estos dos indicadores fueron mejor tanto para el trastuzumab que para las ramas comparadores en los dos estudios. Realmente, por suerte, bueno, la verdad es que hoy en día con esos datos podemos estar tranquilos de tratar a las pacientes con enfermedad cerebral con trastuzumab deruxtecan, teniendo los datos que se han presentado en esto. Por su parte, el estudio TULIP ha demostrado mejoras en la supervivencia libre de progresión con trastuzumab duocarmacina. ¿Cómo los valora? Bueno, a ver, cabe recordar un poco que el estudio TULIP es un estudio fase 3, donde se incluían pacientes con enfermedad ER2 positivo que hayan progresado a más de 2 líneas de tratamiento para enfermedad diseminada. Las pacientes eran autorizadas a recibir trastuzumab duocarmacina versus el tratamiento de elección por el investigador. Este estudio fue presentado ya en ESMO en 2021 con datos positivos en supervivencia libre de progresión, y en ESMO de este año se han presentado los datos en supervivencia global. Este análisis demostró una diferencia numérica a favor del trastuzumab duocarmacina, pero que no fue estadísticamente significativo, ¿vale? Fue de 21 meses versus 19,5 meses para la rama de control. Los autores también, bueno, lo que se evidenció es que no había nuevas toxicidades, pero bueno, realmente estos datos son un poco más pobres que en otros estudios que tenemos en la actualidad. ¿Hay algún otro estudio o trabajo que le haya llamado la atención y que quiera describir, que se haya presentado en ESMO? Sí, bueno, aunque creo que son estudios iniciales, me gustaría destacar 3 estudios presentados. El primero es la actualización de los datos de la rama 7 del estudio Begonia. Este estudio es un estudio fase 1 que valoraba la combinación de durvalumab con diferentes moléculas. En la rama 7 se incluyeron 62 pacientes con enfermedad triple negativo en primera línea que no discriminaban sobre la expresión del estatus de PDL1. En este grupo de pacientes, el 80% tenían una baja expresión, que era menor del 10%. Con una mediana de seguimiento de 11,7 meses, se objetivó unas tasas de respuesta del 79% sin relación con la expresión de PDL1. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 13,8 meses y los eventos adversos más frecuentes fueron las náuseas, la mucositis, ojo seco, el hipotiroidismo y la queratitis. Se presentaron 3 pacientes neumonitis, 2 grado 2 y 1 grado 1. Y luego les quiero comentar 2 estudios con 2 nuevos fármacos de hormonoterapia. El primero es un estudio fase 1 con palazestrant. Palazestrant es un antagonista completo del receptor de estrógeno y un ser selectivo. Las pacientes que eran incluidas podían ser politratadas, permitían hasta 4 líneas de hormona previa y una línea de quimioterapia. En ESMO se presentaron los datos de 86 pacientes tratadas con la dosis de 120 miligramos, que es la dosis recomendada para el desarrollo del fármaco. Más del 60% de las pacientes habían recibido más de 2 líneas de hormona y un 50% de los pacientes tenían mutación NSR1. Los eventos adversos más frecuentes fueron la neutropenia, las náuseas y los vómitos. La tasa de beneficio clínico fue del 40%, siendo del 50% para el grupo de pacientes con mutación NSR1, y las medianas de supervivencia fueron de 4,6 meses para el grupo en general y de 5,6 meses para el subgrupo de pacientes con mutación NSR1. En pacientes tratadas en el contexto de segunda y tercera línea, la supervivencia libre de progresión fue mejor, de 7,2 meses y de 7,3 meses en las pacientes con mutación en NSR1. Y respecto al último trabajo que quería explicarles, el estudio EMBER, que es un estudio también fase 1-2 con imlunestrant. Imlunestrant es un ser selectivo de nueva generación que hay evidencia de que atraviesa barrera hematoencefálica. En este estudio se incluyeron más de 170 pacientes en 3 cortes. Una corte de monoterapia, una corte asociada a everolimus y una corte asociada al alpelisib. Las pacientes incluidas en la corte de alpelisib tenían que tener mutación en PI3 kinasa. Además, casi el 50% de los pacientes tenían mutación en NSR1. Los eventos adversos más frecuentes fueron las náuseas, las diarreas, fatiga y la elevación de transaminasas hepáticas. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,3 meses
y las pacientes que habían sido tratadas en una segunda línea pura después de progresión a hidroxiciclina, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 6,5 meses. Pero en la rama de combinación con everolimus, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 15,9 meses y en la rama de combinación del alpelisib fue de 9,2 meses. Tanto el palazestrant como el imlunestrant actualmente están en fase de estudios. Muchas gracias por participar en HeyCast, doctora Stradella. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar este podcast. Continuaremos actualizando las novedades que se presenten en los diferentes congresos y reuniones científicas. Un saludo. Sigue todas las novedades en investigación en cáncer de mama en heycam.org y en nuestra cuenta de Twitter. HeyCast, una iniciativa de HeyCam.